¿De acuerdo? Abramos nuestras Biblias ahora a el libro de Mateo, si no la tienes ya abierto. Y me gustaría hacer esta pregunta: ¿cuán pobre eres tú? Porque todos nos sentimos pobres, yo creo. No sé si alguno que está ahora en la reunión se siente rico, ¿no? Son términos muy relativos, términos que al final describen más bien la condición de nuestro corazón, no nuestra cuenta bancaria. Porque la verdad, si todos nosotros mirásemos lo que tenemos nosotros materialmente, económicamente, comparado con la media mundial, nos daríamos cuenta de que en realidad somos ricos. Aunque luchamos por sobrevivir y llegar a fin de mes, a veces nos olvidamos de que hay 680 millones de personas en el mundo que viven en la extrema pobreza, que no alcanzan a €1 al día. Imaginaros tratar de vivir con ese presupuesto. Pero no se trata de pobreza material, económica, en este versículo, sino en la pobreza de espíritu. Nos dice aquí el Señor Jesús al subir a un monte, ¿no? Versículo 1, viendo la multitud, subió al monte. Entendemos que estaba en Galilea. Tradicionalmente se ha identificado este monte como el monte del Sermón del Monte de Jesús. Y está ubicado en el noroeste de la ribera del lado del mar de Galilea. Hay un pequeño sur donde está no solo el monte, sino han construido una iglesia católica allí para conmemorar, pensando, bueno, con ellos pues no hay duda de qué es lo que fue, así que han hecho una capilla allí para recordarlo. De todas formas, sin esa iglesia, pudieseis imaginar esa ladera bajando hacia el mar, llena de personas, miles de personas, y de Jesús allí desde la cima, desde el cerro, hablando con una voz potente y fuerte, pronunciando las palabras que ahora estamos leyendo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el primero de 8 bienaventuranzas, las llamamos, y ese inicio es nada más casi la introducción al Sermón del Monte, que abarca 3 capítulos, en Mateo 5, 6 y 7. También aparecen los otros evangelios sinópticos, pero este para mí, al estudiarlo a fondo, casi engloba los demás, porque cuando tienes pobreza en espíritu, como lo vamos a definir y explorar, vas a entender que ser manso, versículo 5, no es ningún problema. Vas a buscar justicia, vas a ser misericordioso. Cuando tú te ves pequeñísimo y Dios grandísimo y estás en total sumisión a su voluntad, es el rey auténtico de tu vida, entonces no es ningún problema tener limpio corazón, tratar de ser pacificador y traer paz. Incluso no te es ninguna dificultad sufrir por su nombre las burlas, los ataques, la persecución, los vituperios de gente que se burlan de ti y de tu fe. De hecho, como dice en el versículo 12, vas a ser gozoso y alegre de poder sufrir algo, un poquito, para tu Señor y tu Rey, lo que Él sufrió por ti en comparación. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hagamos 3 preguntas para entender este versículo y luego explorar un poco su significado. 3 preguntas. ¿Qué significa ser bendito, bienaventurado? En realidad se traduce esta palabra más veces feliz o felicidad que otras palabras, y algunas traducciones contemporáneas dicen feliz es el que, ¿no? Feliz es el que es pobre espíritu, manso.
y etcétera. Pero ¿qué es la felicidad? Y luego, ¿qué son las bienaventuranzas, además de lo que he dicho ahora? ¿Y qué significa ser pobre? Esa palabra pobre, en su versión original lo vamos a explorar. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo define la felicidad el mundo? Voy a descubrir este gráfico y algunos dirán, los llamaremos positivistas, materialistas que describen todo lo que existe en el mundo en términos materiales. No existe espíritus, no existe una existencia espiritual, no existe una existencia metafísica, todo es físico. Y para esas personas dicen que lo que te hace feliz es tener un aumento de químicos en tu cerebro. Así que si quieres ser feliz, aumenta la endorfina bailando, cantando y riéndote, ¿no? Si quieres ser feliz, aumenta la oxitocina, meditando, abrazando a alguien, la dopamina, la serotonina. El problema es que no tienes suficientes secreciones de químicos en tu cerebro y por eso eres infeliz. Bueno, ¿qué decimos a eso? No. Otros dicen que la felicidad es algo que buscas tú y solo tú. De verdad, tienes que creer en ti mismo. Y esta filosofía de autoayuda, de solo enfocar en ti, defender a tus intereses, buscar por tus metas y tus ambiciones, es todo, abarca toda una gama. Bueno, puedes encontrar mil cosas en Internet. Como para ser feliz tienes que hacer por ti y únicamente por ti. Dice al final en negrita esta cita de una de esos portales, sabes que eres tú y solo tú quien debe pasar a la acción para conseguir aquello que te propones y te pondrás ser feliz, ¿no? Y solo tú puedes hacer que tú seas feliz. ¿Qué decimos a esta filosofía? No, la felicidad no se encuentra enfocando en ti y usando estos refranes como lemas. Creer en ti y todo será posible, ¿es cierto? ¿Eso se ha demostrado? A ver, cree en ti con tanta fuerza que el mundo no puede evitar creer en ti también. Entonces, ¿tú eres el ombligo del universo? Yo soy capitán de mi barco, el maestro de mi destino, como decía uno. La confianza en ti mismo es la clave del éxito. Así que olvídate de los demás y, por supuesto, de Dios. Eres tú y únicamente tú que deberías buscar la felicidad y conseguirla. ¿Qué decimos? Pues tampoco. De hecho, si iríamos unos 2000 años para atrás y viésemos lo que escribió el rey Salomón, tenéis que leer los versículos desde el primer versículo del capítulo 2 en Eclesiastés, pero él concluye diciendo, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Y notad que está usando la primera persona singular. Yo no me negué a ninguna cosa que yo quise, como los que dicen que hay que creer en sí mismo, ¿no? Dice el versículo 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, palacios, construcciones, jardines, séquito de esposas y concubinas, placeres por todos los lados, y dice cuál es su conclusión. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, felicidad no, sin provecho debajo de eso. No vas a encontrar felicidad en las cosas de este mundo, que sean sus filosofías baratas de autoayuda o vivir en Chipre. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que ver Chipre? Pues en la antigüedad, durante los tiempos de Cristo, la isla de Chipre en el Mediterráneo se llamaba Hamacaria. Hamacaria, esa es una expresión griega que significa el lugar o la isla de felicidad. Pensaron que la isla de Chipre tenía todo lo que una persona quisiera tener en este mundo, ¿no? Belleza botánica,
fauna, vida, de ambiente suave del mar, comida, pues a doquier y toda clase. Llamaron Chipre la isla feliz. ¿Están todos los chiprianos felices? No, yo creo que luchan igual como tú y yo por encontrar la felicidad. Hermanos, el único lugar donde podemos encontrar bendición es en el Señor. Felicidad solo se encuentra en el autor de la vida y en él que consiguió tu salvación en la cruz. Vamos al texto. La palabra bienaventurado es Macarios, por eso Chipre, Macaria, el lugar de felicidad. Significa en los léxicos griegos supremamente bendecido, afortunado, o sea, feliz. Pero agrego, porque para mí, en versículo 12, las palabras gozaos y alegraos en la Reina Valera 60 son una ampliación de esta sensación de contentamiento, de satisfacción, de que todo está en armonía y en paz. Ahora, estas tres palabras en su conjunto para mí en la Biblia describe felicidad. Jairo, jairete, es la palabra exacta que aparece en versículo 12, significa estar alegre, calmadamente, feliz y contento. La siguiente, hagariao, significa saltar de alegría, es decir, exultar, regocijarse. Hermanos, déjame daros un par de versículos que usan estas últimas dos palabras, que entiendo que en parte por la técnica de paralelismo, Jesús está usándolos como sinónimos. El centurión, el carcelero en Hechos capítulo 16, al aceptar a Cristo como su Salvador, él decía, ¿qué de hacer para ser salvo? Pablo, Isaías decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aceptó a Cristo y él lleva a sus presos, el carcelero lleva a sus presos a su casa, en Hechos 16, 34, y dice, llevándolos a su hogar, les dio de comer el carcelero de su cocina, dice, se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Él sí encontró felicidad. Hermanos, aquí hay un ejemplo de bienaventuranza, de ser bendecido, de estar feliz auténticamente. Y también cito primera de Pedro 1:8, que dice, a quien sin haberle visto, le amáis, hablando de Cristo. Y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente. Agariao. Y con gozo inefable, Jairo, y lleno de gloria. Está buscando felicidad, está buscando la bendición del Señor, pues hay que cumplir con la condición. Es posible, no por los medios y las maneras del mundo, y ni que te tocara el gordo, ni tuvieses el cuerpazo que todos quisiéramos tener de los modelos. Eso no trae felicidad. Solo el Señor y solo cumpliendo con sus condiciones. Ahora, la verdadera felicidad es una cualidad interior que brota de un corazón en armonía con Dios. ¿Quieres saber lo que la Biblia dice que es felicidad? Esto es. Bienaventurado el que es pobre en espíritu. La verdadera bendición eterna, inquebrantable e inafectada por las desgracias de la vida, es el resultado de estar en paz con Cristo, sometidos a Jesucristo, el Rey de tu vida. ¿Qué decía Pablo? Desde la cárcel, feliz. Decía, para mí es Cristo el vivir. El vivir es Cristo. Estoy sumamente feliz. Ahora contestamos la segunda pregunta. ¿Qué son las bienaventuranzas? Bueno, hay que ubicarnos no solo contextualmente, sino teológicamente. Algunos dicen, pero
Jesús dice que esto es el reino de Dios. El reino de Dios no será el cielo, no será ese lugar donde todavía no hemos llegado. Entonces, no tengo que ser pobre en espíritu porque no estoy en el cielo. Y cuando esté en el cielo, pues ya Dios me hará pobre en espíritu. No. Recordemos un poco la cuestión de las dispensaciones y la intención de la primera venida de Jesús. Él vino para presentarse rey y establecer su reino física, material y visiblemente en la tierra, lo que tú y yo entendemos que se describe como el milenio. Esos 1000 años en la tierra, cuando se comienza todo el mundo, será salvo ningún inconverso en la tierra. Pero ese periodo de 1000 años quedó desplazado, quedó postergado por el rechazo nacional de los judíos. Él vino como rey, pero no le aceptaron. Dice Juan 1:11, vino a los suyos, pero los suyos no le querían, le rechazaron. Por tanto, se postergó y por los últimos 2000 años vivimos en un antesala de ese reino de los cielos, físico y literal, en lo cual Cristo reina en el corazón de los que se sometan a él, ¿no? Así que el reino de Dios espiritualmente, realmente, existe ahora en el corazón de los que queremos agradar a nuestro Rey. Las 8 bienaventuranzas no es en realidad son 8 personas, 8 metas, sino describe una actitud singular que debe tener la persona que quiere vivir y agradar a su Rey. No solo para ser salvo, ahora no somos salvos, ojo, por buscar justicia, sino quien es pobre en espíritu, es destituido de cualquier reclamo de merecimiento, de dignidad ante Dios. Esa persona puede ser salvo y debería vivir con esa actitud. ¿Cuál es esa actitud? ¿Cómo es esa actitud? La humildad. Pobre en espíritu describe humildad. ¿Cómo podemos jactarnos? ¿Cómo podemos elevarnos y sacar pecho ante un Dios que nos ha creado? Ante un Dios cuya creación somos. Nosotros, la creación y Dios el creador. ¿Cómo podemos pensar que tenemos estatura ante Él de cualquier índole? No podemos. Y para llegar a ser salvo uno tiene que verse en bancarrota espiritual. No tengo ningún mérito para poder ni siquiera pedir que tenga misericordia de mí, mi Salvador. Pero, hermanos, nos ha tenido misericordia y nos ha ofrecido la salvación. Y tú y yo que somos de Cristo sabemos qué dulce es. Y qué dulce fue ese momento de decir, sí, Señor, quiero, perdóname mis pecados. Hay que recordar que Dios busca en el interior tuyo, en ese mujer interno, como dice en primera de Pedro, y el hombre interno, interior, que dice en primera de Pedro, con la belleza del corazón, el vestimiento del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Eso es de grande estima delante de Dios, porque eso corresponde a su reino. Bienaventurado el pobre en espíritu, porque es de grande estima delante de Dios. Tercera pregunta, ¿qué significa ser pobre? Pues los que leéis y entendéis griego, ahí está claro, no hace falta seguir, ¿no? Pero a los que nos estamos un poco retados con los idiomas, transliterado es petocho, o en plural petochioi. ¿Qué significa profundamente pobre? El griego tiene 3 palabras para pobreza. Uno se describe la persona que trabaja, pero apenas llega a fin de mes.
el pobre que tiene empleo, que subsiste, pero por los mínimos. Otra palabra describe es la palabra, bueno, da igual cuál es la palabra, penichos. Es la palabra de alguien que no tiene empleo, que vive a la merced de los demás, ¿no? Puede incluso haya perdido su empleo o ha tenido un revés económico, es más pobre que el que trabaja y tiene ingresos, pero la tercera palabra describe el mendigo, el pordiosero, el que no tiene casa, no tiene cama, no tiene que pedir por alimento para llegar a fin de día y mucho menos a fin de mes. Esa es la palabra. Notad lo que dice. Literalmente significa doblado o pidiendo o completamente sin defensa, indefenso. Uno que está doblado o quebrado, completamente indigente, aquel que se esconde y se agacha, a menudo involucrando la idea de vagar en desgracia, reducido a mendicidad, pidiendo limosna, por lo tanto, pobres, necesitados. Hermano, hermana, esa actitud, esa descripción, ¿te ha descrito a ti? Ahora no estamos hablando de materialmente, pero ante Dios, ¿tú crees que mereces algo? ¿Tú crees que Dios debería estar agradecido que te tiene a ti por hijo, por hija? ¿O venimos más bien gateamos ante su presencia con suma gratitud, adoración y sumisión a quien ha hecho por nosotros todo, todo? Y si hacemos algo para él, solo podemos decir que hemos sido siervos inútiles. Solo hemos hecho lo que debíamos hacer. Ahí está la descripción de un pobre en espíritu. No alguien que se arrodilla, que se deja aplastar por cualquier persona que quiera aprovechar de él. No estoy hablando de esa clase de persona. Estoy hablando de alguien voluntariamente que ante Dios reconoce que no tiene nada y Dios le es su todo. Los sacrificios de Dios, decía David, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito, humillado. ¿Por qué, hermano, hermana? ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué dices algunas veces, pues ese me ha faltado el respeto, porque tú crees que eres alguien y digno de respeto? ¿Eh? ¿Por qué te enfadas? Sabes que casi siempre cuando nos enfadamos, pensamos que nuestros derechos han sido violados. Y tengo honor, tengo derecho, hermanos. Ante Dios no tenemos ningún derecho. No tenemos ningún honor. Vamos a tragar nuestro orgullo. Vamos a olvidarnos de cualquier intención de jactarnos, de ser prepotentes, de cualquier defensa de nuestra persona, de nuestro honor, de nuestros derechos, porque eso describe la persona pobre en espíritu. Me gustaría sacar ya de esta idea, definición, algunas aplicaciones. Si somos pobres en espíritu, yo creo que significa al menos 4 o 5 conclusiones. ¿Vale? El pobre en espíritu, en primer lugar, se niega a fijarse en sus circunstancias externas. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón, no te ve por fuera. Tú no le puedes impresionar por más que te peines, y yo por más que me peino me quedo igual. Por más maquillaje, por el ropa que llevas. No impresiones a Dios y a nadie, porque Dios está mirando tu espíritu. Los que adoran a Dios, Juan 4:24, ¿verdad? Le adoren en espíritu. Dios quiere un espíritu pobre, un espíritu abyecto, un espíritu dadivoso. Cuando somos
pobres en espíritu, no estamos no estamos ansiosos por acumular cosas, bienes, por ganar más, por pisotear a otros para conseguir nuestros fines. Esas cosas no nos importan solo en el contexto de poder utilizarlos para el Señor, ¿no? El Señor decía, mirad y guardaos de toda avaricia, Lucas 12, 15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Los coches fúnebres no tienen remolques, porque no puedes llevar lo que tienes tú a la tumba, lo dejas todo, sales desnudo de esta vida. ¿Por qué acumulas tantas cosas? ¿Por qué te afanes por lo que piensas que no tienes, que necesitas? Dice Pablo en Filipenses 4, he aprendido a contentarme. ¿Qué es eso? Estar feliz y disfrutar de mi bienaventuranza, de mi bendición. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pero en cualquiera de esas circunstancias me someto a Dios. Estoy a su disposición neta y entera. Así que la pobreza de espíritu no tiene necesariamente que ver con lo que tengas. Ahora, si Dios te ha dado en su bondad y misericordia bienes, utilízalo para el Señor. Ser generoso y dadivoso. Demuestra que aunque tengas bienes quizás más que el mediano, eres pobre en espíritu porque miras a los que no tienen. No somos como los de la Edad Media, de monjes y monjas que hicieron un voto de pobreza y vivieron en sus conventos y monasterios descalzos y callados, porque hicieron voto de silencio, todavía los hay, pero la razón es porque haciendo eso pensaron que ganaban el cielo. No ganamos al cielo siendo pobres de espíritu, sino es la condición para poder recibir el regalo del cielo y de poder agradar a nuestro Rey, a nuestro Dios. Dice en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, ahí está la pobreza de espíritu, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, si eres pobre en espíritu, esto te encaja perfectamente porque no te cuesta nada. ¿Eh? Son hermanas estas virtudes, mansedumbre, paciencia, benignidad, a pobreza de espíritu. En segundo lugar, él que es pobre, ella que es pobre en espíritu, reconoce su impotencia total para agradar a Dios. Si Dios no me ayudara, yo no podía agradarle en nada. No tengo nada que él deseara. ¿Cómo puedes decir eso, Pastor Ken? Porque yo soy buena persona. Oh, ¿cómo puedes decir eso? ¿Eres buena persona de verdad? Por eso la pregunta, ¿cuán pobre eres? ¿Cómo te ves a ti cuando te miras en el espejo? Yo te voy a describir como Dios te ve. Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ninguno merece el favor de Dios. ¿Te ves así? Abyecto, destituido espiritualmente, indigente, sin Dios, pero a su vez, por tanto, totalmente dependiendo y dependiente de Él. Cuando encuentras que todo lo que tengas y todo lo que eres te ha dado Dios, puedes disfrutar como nadie en este mundo. Vas a estar agradecido y agradecida con cualquier gesto de bondad que alguien te muestre. El agradecimiento va a ser natural porque siempre andas en una actitud de gratitud. Solamente el hombre que es así de humilde sacrificaría completamente su propia voluntad a la voluntad de Dios.
y obedecer a Dios desde su corazón. ¿Ves esa impotencia? Esa impotencia te lleva a una dependencia absoluta de Dios. El pobre en espíritu reconoce y declara abierta, resuelta y frecuentemente que no puede hacer nada sin su Dios, sin su ayuda, sin sus fuerzas, su inteligencia, su voluntad. Hermanos, pensamos que somos autónomos y vivimos nuestra vida por nosotros mismos. Pero a ver, ¿de quién es ese aire que respiras? ¿A quién le pertenece ese suelo que pisas? ¿Quién ha hecho ese cuerpo dentro del cual vives? ¿Quién te ha dado la capacidad de raciocinio, de emociones, de expresiones de voluntad, de decisión? No podrías ni decidir algo si Dios no te había dado esa capacidad. Eres un miembro de su cuerpo, pero desconectado del cuerpo de Él, no vales nada ni sirves para nada. Nuestro versículo lema del año es: sin mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Claro, podemos hacer cosas. Yo puedo trabajar, cobrar mi paga y puedo comprar 40 casas y 50 coches. Sí, puedo hacer eso. Pero ¿eso vale para la eternidad? ¿Eso agrada a mi Dios? Nada puedo hacer si no estoy vinculado inseparablemente a la vid. Yo soy meramente un pámpano. Córtame de la vid y dejo de vivir, dejo de existir. Dependes de Dios. En cada decisión, en cada pensamiento, Dios, ayúdame, no entiendo esto. Tengo una decisión. Padre, no aguanto esta circunstancia. Dependo de ti, ayúdame, socorro. Dependes de Él. Cuarto lugar, el que es pobre en espíritu jura lealtad incondicional al rey de su vida. Tú tienes un rey y tú eres súbdito en ese reino. Pero algo curioso de Dios es que no nos obliga a cumplir con sus leyes. Ahora en España sí, te pillan yendo a 200 por hora en la carretera, la Guardia Civil te va a castigar. Pero quizás no siempre te pille, ¿no? Pero si robas un banco te va a pillar y vas a la cárcel. Si cometes crímenes, te obliga la justicia del país, si te pillan, a pagar por tus crímenes y te obligan a someterte a la ley. Dios no es así. Quien quiere someterse a él lo hace voluntariamente. Ahora llegará el día en que cada rodilla forzosamente se doblará. Yo no creo que será forzosamente, sino Dios pondrá el querer en cada uno de doblar nuestra rodilla en adoración y sumisión a nuestro Rey. Pero ahora hay cuánta gente viviendo a sus anchas, burlándose de Dios, blasfemando, pero su día llegará. El reino de Dios, decía Pablo en Romanos 14, no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, felicidad, sometidos, sirviendo a Cristo. Dependencia total de Dios, absoluta, y jurando lealtad incondicional. No se hace en España y no sé si en Ucrania o otros países lo hacen, pero todos los días de mi infancia en estudios primarios, a los 6 años, empezamos la clase poniéndonos de pie. Estoy hablando de kindergarten, primero, segundo, de primaria, ¿no? Esos 6 años, 7. Nos ponemos de pie. Estamos en un colegio público, ¿no? Pero nos ponemos de pie, la profesora decía, ahora, mano sobre el corazón y mirando la bandera, y todos a uno. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. De niños, 5, 6, 7 años. Juraba mi lealtad. Yo no sabía lo que decía, claro, los niños aprenden eso como aprendimos en su día el Padre Nuestro, el Ave María.
Pero cuando quieres agradar a tu Dios y eres pobre en espíritu, juras todos los días lealtad incondicional a tu rey. El reino de Dios existe porque dentro de los corazones de sus súbditos obedecen al rey. Al rey. Los beneficios de este reino consisten en felicidad, bienaventuranza, no en bienes materiales, sino los bienes espirituales en lugares celestiales, como Pablo nos decía en Efesios 1. Todos aportados, todos a uno. Yo no aporto nada. Yo aporto mi obediencia, mi sumisión, mi amor y mi adoración a mi rey. Jura lealtad. ¿Juras lealtad o tienes otras lealtades? ¿Hay algo más importante en tu vida que el Señor Jesucristo? Finalmente, termino. El que es pobre en espíritu procura vivir según los valores del reino de los cielos. ¿Dónde encontramos esos valores? Aquí. Encontramos 8 de esos valores en las 8 bienaventuranzas. Pero la palabra está llena de principios, pautas, guías y mandamientos. Y nuestro máximo deseo ha de ser agradar a nuestro Dios. Notad lo que pone allí en Colosenses 1:10 abajo. Para que andéis como es digno del Señor, digno del Rey, haciendo lo que agrada al Rey, agradándole en todo, llevando fruto, porque te ha puesto en ti talentos, bienes, dones, y espera que los inviertes en su obra, haciendo toda buena obra y creciendo en conocimiento de él. Nunca podrás disfrutar de las bendiciones de la ciudadanía en el reino de los cielos hasta que te des cuenta de tu propia indignidad, impotencia y necesidad de guía divina y recurras a Dios por la ayuda que solo Él puede dar a través de su palabra. Pablo decía en Filipenses 1:27, solamente, reducía todo lo que decía a una expresión, solamente, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar el máximo, el supremo ejemplo de pobreza en espíritu? Del mismo Rey, de nuestro potente, de nuestro monarca. El Señor Jesús decía, miradme a mí, seguidme a mí, llevad mi yugo sobre vosotros. Sed como yo, aprended de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Y cuando lo haces, no solo hallarás descanso para vuestras almas, ¿sabes lo que vas a encontrar? Felicidad inefable. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres experimentar esa dicha de vivir contento, de vivir satisfecho, en paz y en armonía con el Creador y su creación? Termino con una pregunta más. Me gusta la pregunta porque nos provocan pensar, ¿verdad? Si fueras un bolígrafo, ¿qué clase de bolígrafo serías? ¿O pluma? ¿O sería solo un lapinose? Yo tengo en mi escritorio aquí, en esta taza, que me lo hizo nuestra hija, que tiene la foto de nuestras 2 hijas y los primeros de los nietos. Taza bonita, y tengo aquí unos bolígrafos, uy, elegantísimos, dorado, plateado, ¿eh? Los tengo todos conservados aquí. Este me encanta, ¿dónde está la cámara? Verde, de colores negros con puntos, diamantes. Vamos, esto es mi tesoro de bolígrafos elegantes. Quizá te gustan los que son hechos de roble, ¿no?
o de ebony, de negro. ¿Qué serías tú si fueras un bolígrafo? Ahora os enseño mi colección. ¿Sabes por qué están aquí en esta taza? Porque ninguno escribe. Son inútiles. Son muy bonitos, pero no sirven para nada, más que para rellenarme la taza. ¿Qué busca Dios? Bolígrafos que escriben. Personas dispuestos a ser útiles para el Señor, fieles hasta el defecto, obedientes completamente. Y sabes que cuando haces eso, disfrutarás de felicidad inmensurable e incontable. Padre amado, gracias, Señor, por esta dulce y hermosa invitación de vivir en tu reino feliz, satisfecho, contento, bienaventurado, cuando tengamos el corazón y la actitud que es pobre en espíritu, destituido por totalmente dependiendo de ti. Juramos, yo y algunos más esta mañana, juramos lealtad incondicional a ti, a este reino, que queremos extender, que queremos ver crecer, queremos que otros lleguen a conocerte y disfrutar de lo que tenemos nosotros. Haz que nosotros seamos luz y sal para que otros vean en nosotros nuestras buenas obras, nuestra pobreza de espíritu y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.